y vamos a dar comienzo ya al webinar. Cuéntanos tú, Aldo, por mientras, cuál es tu expectativa de este webinar, qué es lo... Bueno, en ese sentido, el carácter de este webinar es un carácter de divulgación en torno a cuál es el estado del arte actual de la inteligencia artificial, donde básicamente, a modo de resumen, es una disciplina que por mucho tiempo hubo muchas expectativas, esas expectativas no se cumplieron, y ahora está en un revival, donde vemos que efectivamente hoy día lo que está sucediendo es que está penetrando ya a nivel corporativo. No solamente es un tema de las grandes corporaciones, sino que hoy día ya podemos decir de que está lista para ser utilizada por prácticamente cualquier empresa. Y a modo de resumen, en el fondo lo que vamos a ver es que finalmente la inteligencia artificial va a ser parte de nuestro día a día, va a estar integrada prácticamente a cualquier aplicación que nosotros utilicemos, o incluso artefactos, dispositivos, automóviles, transporte, salud, etc. Eso es un poco lo que vamos a conversar hoy día. ¿Y por qué es tan importante para nosotros? Porque efectivamente ha sido parte de nuestra estrategia como compañía en el área de I+D, donde hoy día estamos en una serie de líneas de investigación asociadas al tema de inteligencia artificial, y que obviamente, bueno, lo que hemos hecho en algunos casos ya en aquellas investigaciones que están más maduras es transformarlas efectivamente en soluciones que hoy día están disponibles para el mercado. Eso es un poco lo que vamos a revisar hoy día. Oye, según tu visión, y aquí algunas personas me lo preguntan, ¿cuál es el límite? Algunos dicen que el tema de la inteligencia artificial va a llegar a lo Matrix, que las máquinas al final se van a apoderar de nosotros. ¿Cuál es el nivel? ¿Cuál va a ser, según tu visión y tu puesto actual, cuál es tu visión? ¿Dónde crees que pueda llegar esta tecnología? ¿Qué tan avanzada puede llegar a ser? En ese sentido hay toda una visión que un poco lo vamos a contar durante la charla, que está la inteligencia artificial angosta, digamos, o estrecha, que tiene que ver con cómo yo resuelvo problemas específicos. Está el nivel de inteligencia artificial general, que es cómo yo resuelvo problemáticas comunes y generales, las cuales somos muy buenos los humanos. Y finalmente está el factor de la superinteligencia, que es un poco a lo que tú apuntas ya, que es la superinteligencia, que en el fondo no existe una idea clara de eso, pero que es el mundo dominado por las máquinas. Bueno, partimos con ese tema en parte durante la charla, y en definitiva lo que se ve hoy día es que lo más probable es que la inteligencia artificial esté al servicio del hombre y no al revés. Ahora, en definitiva, y yo creo que ahí va a venir el cierre de la charla cuando discutamos alguna parte de la ética, la inteligencia artificial, en definitiva, es tan perversa como somos los seres humanos. Por lo tanto, efectivamente sí existe la posibilidad que se vuelva en contra de nosotros, pero más que nada porque a lo que tenemos miedo es a nosotros como seres humanos y al uso que le damos a esas tecnologías. Si quieres, yo creo que ya estamos en condiciones de iniciar, ¿te parece? Bueno, entonces, los dejo ahora ya con Ubaldo Taladriz, gerente de EXE, quien nos va a dar esta charla de inteligencia artificial. Vamos a compartir la pantalla para ver ya la presentación. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestro infinito. Excelente. Bien. Bueno, los dejo entonces aquí con Ubaldo Taladriz. Bueno, buenas tardes a todos, a los que tengan otro uso horario, buenos días. Mi nombre es Ubaldo Taladriz, yo soy el CEO de EXE, soy ingeniero en computación, y obviamente me mueve mucho lo que es la pasión por la tecnología, y en particular una de las cosas que hoy día, digamos, quiero conversar con ustedes tiene que ver con el desarrollo que ha tenido la inteligencia artificial y, en el fondo, cómo podemos llegar a tener esa inteligencia artificial también como parte de nuestro negocio. En ese sentido, EXE, digamos, lo que siempre propone es que el uso de la tecnología esté dentro del contexto de lo que es desarrollar soluciones innovadoras dentro del negocio y poder sacar partido, en el fondo, de las tecnologías. Y lo que vamos a ver hoy día es que la inteligencia artificial
el estado que tiene hoy día de desarrollo permite que prácticamente sea una tecnología que esté disponible para prácticamente cualquier compañía en el mercado, sin importar su tamaño. Obviamente la primera pregunta que surge es, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, y esto a mí es muy divertido porque cuando uno plantea el tema de inteligencia artificial hay una imagen que es recurrente. Hay dos imágenes que son recurrentes, probablemente la de Matrix, pero hay una que es mucho más potente que la de Matrix, lo planteaba antes José Manuel, que es la imagen de Skynet. Yo creo que Skynet, y en particular todo el tema de Terminator, plantea ya el mundo dominado por las máquinas y representa nuestro más profundo temor hacia las máquinas. La verdad es que hoy día estamos lejos del tema de Skynet, y de hecho, a mí en particular, lo que se me viene a la mente cuando la gente cuando se imagina el tema de Skynet, el problema que tenemos ahí es que básicamente se imaginan algo como que inteligencia artificial es algo muy complicado, lo cual de verdad efectivamente lo es una ciencia complicada, pero eso no significa que hoy día, con el buen apoyo de especialistas que existen, no se pueda desarrollar y utilizar en prácticamente cualquier negocio. Por eso, la analogía de Skynet me parece a mí que introduce dos factores que hacen que uno se trate de alejar de la inteligencia artificial. Uno es el temor y el otro efectivamente plantearlo como un tema absolutamente complejo, y eso es algo de lo que vamos a abordar hoy en día. ¿Ok? Bueno, en esta imagen lo que tenemos acá es el fundador o el que se considera el padre de la inteligencia artificial, que es John McCarthy. Y la pregunta que vamos a partir proponiendo en este webinar es, ¿qué es la inteligencia artificial? Lo interesante de la pregunta es que la pregunta en sí no tiene una respuesta exacta. De hecho, la inteligencia artificial no tiene una definición exacta, e incluso los avances que se han hecho hoy día en inteligencia artificial tienden más a responder qué cosa no es la inteligencia humana. John McCarthy, en 1955, propuso la definición de inteligencia artificial como la ciencia y la ingeniería de hacer máquinas inteligentes. También la American Association for Artificial Intelligence provee la siguiente definición: entendimiento científico de los mecanismos que sustentan el pensamiento y comportamiento inteligente y su implementación en máquinas. También otra definición posible: estudio de facultades mentales mediante el uso de modelos computacionales. Sin duda, todas estas definiciones son aproximaciones a lo que es la inteligencia artificial, pero ninguna es una respuesta concreta a la pregunta ¿qué es inteligencia artificial? Quizás sea más conveniente en plantearse otras preguntas, como por ejemplo, ¿pueden pensar las máquinas? Y a partir de esa pregunta proponer más preguntas. ¿Qué es una máquina? ¿Qué es la inteligencia? ¿Cómo comprobar que una máquina piensa? ¿Puede un computador pensar? Y en definitiva, si la inteligencia en sí depende del modelo o del sustrato físico que estamos utilizando. Sin duda, la pregunta es, hoy día, ¿qué está sucediendo con la inteligencia artificial? Y probablemente todos han oído hablar que Google ha logrado avances en inteligencia artificial. Por ejemplo, lo vamos a revisar con más detalle también, el tema de AlphaGo, que gana, ¿no es cierto?, una partida de Go al mejor jugador de Go que existe actualmente, que es Lee Sedol, un coreano. Facebook, que también incorpora cosas como etiquetar imágenes de personas, disculpen el trabalenguas que puse ahí, de manera automática, o el gigante chino Baidu, que también, por supuesto, está haciendo muchos esfuerzos en el tema de inteligencia artificial. Y ellos lo que están haciendo básicamente, en el caso de Baidu, es utilizar técnicas de deep learning para entrenar computadores para que puedan sostener conversaciones. Y eso es un tema muy interesante. Bueno,
En ese sentido, el reportaje del MIT Technology Review lo que plantea es que hoy día, efectivamente, la inteligencia artificial ha despegado. ¿Qué significa esto? Significa que de alguna manera la inteligencia artificial hoy día está presente en prácticamente muchas de nuestras actividades y de alguna manera está al alcance también de nuestras posibilidades como compañías para efectivamente mejorar nuestro negocio. Y en ese sentido, digamos, lo que plantea el MIT es que la inteligencia artificial se ha vuelto ya mainstream. Es decir, está prácticamente lista para el negocio. Y ahí, algunas de las cifras que hay que entender, que el 2015, en palabras de Robert Wertman, que es el que dirige todo el tema de Data Science a nivel de las compañías financieras y de seguros de Estados Unidos, 2015 fue el año del aprendizaje de máquinas, de Machine Learning. Y en ese sentido fue el año donde además de eso comenzó a hacer sentido su uso comercial. ¿Por qué? Porque evidentemente hoy día lo que tenemos disponible son mejores herramientas, muchas de esas herramientas disponibles de manera gratis o de muy bajo costo. La tecnología barata quizás es un lugar común, pero conviene mencionarlo. Hoy día lo que tenemos es una gran capacidad de procesamiento disponible a muy bajo costo en la nube. También tenemos una gran capacidad de almacenamiento de datos disponible en la nube. Y la otra cosa que no es menor es la gran cantidad de datos disponibles. Una de las cosas que vamos a ver durante el transcurso de este webinar es que efectivamente uno de los temas muy importantes es contar con datos para poder entrenar básicamente nuestros algoritmos o nuestras máquinas de aprendizaje. Hoy día lo que tenemos es que tenemos fuentes de datos en las redes sociales, Facebook, Twitter, y eso no es menor. En ese sentido, hoy en día, todo lo que es distintos sectores de la economía pueden utilizar la inteligencia artificial y va a ser clave. Sin duda, seguros es uno de los sectores que se va a ver impactados, finanzas, que hoy día experimenta un auge en todo lo que tiene que ver con fintech, manufactura, todo lo que es robótica, apoya todos los procesos productivos, energía, y también cosas de impacto como social, como son el área de salud, y por supuesto transporte, que hoy día ya probablemente todos tenemos conciencia de que los autos en algún minuto dado van a comenzar a reemplazar los conductores por autos que se manejan o se conducen solos. En ese sentido, la estimación es que, de acuerdo a lo que menciona IDC, es que este año hubo ventas de plataformas conectivas por alrededor de $1 billón en formato, ¿no es cierto?, americano, son miles de millones, y para el 2020 las ventas espera que se superen los $10 billones. Por lo tanto, la inteligencia artificial es definitivamente un mercado de empresas emergentes, es un mercado en crecimiento, y hoy día hay más de 2.600 empresas, de acuerdo a Bloomberg, trabajando en ese mercado, ¿ya? Obviamente, Exe es una de ellas. Pero en ese sentido, la discusión en torno a la inteligencia artificial debiéramos plantearla en torno a ejes para entender un poquito cuáles son las capacidades y las limitaciones que tiene hoy en día la inteligencia artificial. El primer eje de discusión es la fuerza, es decir, qué tan inteligente es la inteligencia artificial. Y ahí vamos a hablar un poquito de ese tema, sobre todo lo que tiene que ver con ciertas cosas o ciertos problemas específicos. El segundo tema que uno plantea también tiene que ver con la amplitud. ¿Cómo se resuelve un problema y si ese problema es específico o es general? El otro eje que también es interesante de discutir en el tema de inteligencia artificial es cómo aprende, es decir, cómo logro que esta inteligencia se desarrolle. El cuarto eje es qué capacidad tiene esta inteligencia, qué tipo de problemas puede resolver y, en ese sentido, hasta dónde podemos llegar en la complejidad de los problemas. Y el quinto eje tiene que ver con la autonomía. ¿Esta inteligencia artificial es capaz de operar sola o requiere de alguna asistencia? ¿Ya? Obviamente, cada uno de estos ejes
lo vamos a desarrollar ahora un poquito, fundamentalmente a través de algunos ejemplos, discutiendo algunos temas. Y obviamente el primero que quiero abordar es sin duda es el tema de la fuerza. Y en el tema de la fuerza, es indudable que en los últimos 20 años hemos visto programas extremadamente poderosos o software extremadamente poderoso que han permitido realizar o ganar desafíos que son o que parecían imposibles. Por ejemplo, el primer gran hito fue la derrota, ¿no es cierto?, del campeón Garry Kasparov, en este caso por Deep Blue. Luego, el segundo gran hito fue el triunfo de Watson en el concurso de Jeopardy, en el cual derrotó a los campeones vigentes de ese juego, y eso fue gracias a una tecnología que se llama Watson, que construyó IBM. Y el último granito fue la derrota de Lee Sedol, el campeón de Go, ¿no es cierto?, dentro de lo que tiene que ver, gracias a la tecnología propuesta por AlphaGo, que es una tecnología construida por Google. En ese sentido, sin duda, podemos decir que hay evidencia suficiente para establecer que hoy en día la fuerza de la inteligencia artificial ha crecido y se ha desarrollado de una manera que quizás no lo esperábamos. Y eso tiene que ver mucho con lo que ya mencionábamos antes, el poder de cómputo que existe hoy disponible a bajo costo. Más allá de que efectivamente AlphaGo haya ocupado 280 GPU y una cantidad de CPU impresionante para vencerlo, incluso hardware especializado para labores de aprendizaje de máquina, es indudable que esta es una de las áreas donde más se ha desarrollado la inteligencia artificial. Sin embargo, es importante entender que esto tiene una limitante. Y la limitante es que efectivamente esta inteligencia es muy estrecha. ¿Y a qué me refiero con estrecha? Por ejemplo, en este caso, Deep Blue, que juega ajedrez, no puede jugar Go o no puede participar del concurso de Jeopardy. Lo mismo sucede con Watson. Watson no puede jugar Go ni tampoco ajedrez. Sin embargo, Watson podría ser eventualmente utilizado para diagnóstico médico. Sin embargo, ahí también encontramos algunos problemas para lograr que Watson efectivamente sea efectivo en el diagnóstico médico. A pesar de que Watson es en sí una máquina de preguntas y respuestas, debe ser, en este caso, tuneado, disculpen el abuso de esa palabra, o afinado, para un dominio específico del conocimiento. En ese sentido, alguien podría argumentar que quizás, bueno, ok, entiendo que Deep Blue es un approach donde dentro de él se construyó un conocimiento mucho más especializado, pero en ese sentido, AlphaGo, que fue la propuesta de Google, era una arquitectura bastante más general. Es decir, AlphaGo fue creado como un programa con un conocimiento básico y que fue aprendiendo de muchas jugadas o muchas partidas de Go y hasta mejorar en su desempeño en el juego. Sin embargo, lo que vamos a ver, de acuerdo en palabras de propio gente de Google, es que esto en realidad fue un trabajo bastante artesanal y bastante manual. En definitiva, el tema de afinar, el tema de cómo ajustar las piezas, sigue siendo un trabajo muy, muy manual hasta lograr que AlphaGo efectivamente juegue al nivel de derrotar al campeón Lee Sedol. Perdón. Disculpen, voy a tomar un poquito de agua. ¿Ya? En ese sentido, cuando hablamos entonces de que la inteligencia todavía se encuentra a un nivel estrecho, lo que estamos diciendo ahí es que la sigla para que de alguna manera, o el acrónimo que se aplica a este tipo de inteligencia es Artificial Narrow Intelligence, ANI en español. Este acrónimo es lo que representa todo este tipo de soluciones que hacen que efectivamente sean muy buenos,
pero en un ámbito de problema muy específico. Entonces, el siguiente problema que hay que resolver son, de alguna manera, problemas de ya inteligencia artificial general, lo que se conoce como Artificial General Intelligence, o AGI, ¿ya? En ese sentido, hay muchos desafíos ahí asociados al tema de la inteligencia artificial general. Por ejemplo, obviamente ahí queremos resolver problemas generales o cosas que típicamente hacen los seres humanos de manera natural, como decidir cosas, o alguien podría decir, bueno, deberíamos agregar conceptos como creatividad, intuición, que no son precisamente cosas que sean muy buenas en el mundo digital o que sean fáciles de emular en el mundo digital. Sin embargo, dejando de lado todo lo que es la intuición, la creatividad, podemos decir que la inteligencia artificial general lo que busca es la capacidad de que en este caso un sistema, un software, se pueda adaptar a situaciones que no se esperan. Y que además de eso, probablemente incorpore conceptos como justicia, igualdad, digamos, o de alguna manera dentro de lo que es su toma de decisiones. En ese sentido, un buen ejemplo son los sistemas, no son sistemas propiamente tal de inteligencia artificial, pero quiero contarles un poco por qué esto es un buen desafío. Los self-driving cars, los autos que se conducen solos de Google, sin duda son hoy día una muestra de muchas tecnologías que funcionan en conjunto. Es decir, hoy día, un self-driving car, lo que hace hoy día es que, por ejemplo, tiene integrado dentro de él una rama de la inteligencia artificial que tiene que ver con el reconocimiento de patrones. Tiene también, por supuesto, capacidades de razonamiento, de planificación y de memoria. Obviamente, la capacidad de reconocimiento de patrones tiene que ver con, efectivamente, la capacidad que tiene que tener ese vehículo para reaccionar frente a obstáculos y señales de tránsito, que es una de las ramas, efectivamente, de la inteligencia artificial, reconocer patrones. El otro tema que necesita un auto que se conduce solo es la capacidad de planificación para efectivamente tomar algunas decisiones efectivas en cuanto a la ruta que va a seguir, basado obviamente en las condiciones actuales de tráfico, tiempo, etc. Pero además de eso, necesita una capacidad de razonamiento porque siempre sabemos que puede suceder algo durante la ruta, ¿no es cierto? Se nos cruza un peatón, en este caso se nos cruza un auto o otro automóvil, por lo tanto tiene que haber una capacidad de razonamiento. Y la capacidad de memoria es súper interesante porque permite que en este caso el programa de alguna manera tenga una retroalimentación en torno a las decisiones que él ha tomado y pueda ir mejorando. Sin embargo, una de las cosas que no esperamos de un auto que se conduzca solo es que yo pueda establecer una conversación con él y preguntarle, oye, ¿qué piensas tú de mi jardín? Eso es algo que pareciera natural en una conversación entre humanos inteligentes, pero definitivamente no es algo que esperamos que nos responda algo nuestro self-driving car. Entonces, lo que tenemos ahí es que, de alguna manera, un auto que se maneja solo no es otra cosa que una pila o una acumulación de varias tecnologías que trabajan en conjunto, pero siguen siendo tecnologías de tipo angosto o narrow, que resuelven problemas específicos y que de alguna manera se integran. Pero no estamos hablando hoy día de realmente una solución de tipo que permita, en este caso, resolver problemas de inteligencia general, inteligencia artificial general. Sin duda, en ese sentido, de alguna manera, lo primero que se planteó para resolver problemas de inteligencia artificial general fue emular o buscar similitudes con los procesos del cerebro humano. Y en ese sentido nacieron las redes neuronales, que son de alguna manera redes que tienen funciones que se evalúan, y estas redes son entrenadas para ir calibrando estos parámetros de estas funciones hasta que obtienen un resultado que es satisfactorio. Sin embargo, de alguna manera, lo que sucede ahí es que un planteamiento que hace Peter Norvig y Stuart Russell en su libro que se llama Artificial Intelligence, a Modern Approach, es que más allá de imitar la inteligencia, lo que es más interesante es que, y plantean el ejemplo de los hermanos Wright, es que la búsqueda de lograr volar
artificialmente tuvo éxito cuando los hermanos Wright y otros sencillamente dejaron de imitar las aves y ellos empezaron a aprender aerodinámica hasta conseguir el éxito de volar. Es decir, hoy día la inteligencia artificial tiene más foco en tratar de entender qué problemas el cerebro es capaz de resolver que en imitar el cerebro. Y eso es importante. Bueno, en ese sentido, el cerebro humano incorpora varias técnicas que hoy día tienen AlphaGo o Watson, que son, por ejemplo, AlphaGo ocupa pattern matching, es decir, reconocimiento de patrones. Watson ocupa también, básicamente es un sistema de reglas. También tenemos, en el caso de Deep Blue, lo que hace son búsquedas exhaustivas sobre esquemas de árboles, donde buscan, en este caso, la mejor movida para la siguiente jugada de ajedrez. Sin embargo, ninguna de estas técnicas son realmente técnicas que uno ocupe a cabalidad en el día a día cuando utilizamos nuestro cerebro. Por lo tanto, de alguna manera, lo que tenemos ahí es que el foco hoy día de la inteligencia artificial es ver cómo resolver problemas que hoy día se resuelven mediante la inteligencia sin lograr una mímica exacta con el cerebro. Sin embargo, existe un tercer tipo de inteligencia que es la llamada superinteligencia, que también en realidad hoy día es un supuesto de cómo va a ser el comportar, y ahí entra el famoso tema de la Matrix, que la superinteligencia ya es una inteligencia que de alguna manera excede las capacidades del cerebro humano y posee otro tipo de cualidades, como por ejemplo una super creatividad, una super iniciativa. Sin embargo, no hay definición clara de cuándo la superinteligencia. Gente sitúa la aparición de la superinteligencia o de la Matrix, ¿no es cierto?, en 50, 40 años más. Es todo un tema de futurología, pero sin embargo, hoy día podemos decir de que, por lo menos en el corto plazo, quedan muchos desafíos para resolver en el ámbito de la superinteligencia. Y en ese sentido, uno de los grandes desafíos que hay es el tema de entrenar y no entrenar. ¿Ya? Lo que tenemos acá, ¿no es cierto? Probablemente todos vimos la película Real Steel, que es la película, ¿no es cierto?, del robot boxeador, donde básicamente lo que hace en este caso el boxeador es entrenar al robot, y el robot imita, en este caso, al boxeador. Y le enseña varias movidas, varios golpes, hasta que efectivamente logra hacerlo. Bueno, en ese sentido, AlphaGo hicieron básicamente una aproximación mucho más general que lo que hizo Deep Blue para el tema de jugar un juego, en este caso en el juego del Go versus el juego del ajedrez. Y lo que hicieron ellos es que tenían un conocimiento mínimo de estrategia de Go, y lo que hicieron es que inyectaron muchos juegos dentro de él para que aprendiera a llamar de eso. Él comenzó a jugar contra sí mismo, y en ese sentido la máquina aprendió. Sin embargo, el gran problema que hay hoy en día es resolver el tema de cómo una máquina puede aprender por sí sola. Y eso es lo que se conoce como unsupervised learning, o aprendizaje no supervisado. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? Sin duda, por ejemplo, no deja de ser sorprendente que, por ejemplo, Facebook pueda clasificar una foto. Sin embargo, el problema es que para lograr que ese sistema logre hacer esa clasificación de manera correcta, tuvo que ser entrenado con millones de fotos hasta que realmente él logró clasificar esa foto de manera correcta. Y en ese sentido, lo que hago yo es que luego, una vez que lo he entrenado, le paso un set de pruebas y veo que efectivamente logra etiquetar ese nuevo set de pruebas de manera correcta. Entonces la pregunta es, ¿podemos hacer que una máquina efectivamente aprenda sin, en el fondo, tener que entregarle un set de datos con respuestas correctas, o de alguna manera que él pueda decir, mira, sin mucha metadata, que una foto y nos diga, mira, esto es un pájaro, esto es un ave? Porque ahí tenemos una gran diferencia. Hoy día, la verdad es que los humanos y los animales en general son mucho más poderosos a la hora de generar modelos y abstracciones que lo que hacen hoy día las máquinas de aprendizaje de inteligencia artificial. Nosotros con muy poca data somos capaces, en este caso, de reconocer, por ejemplo, un nuevo tipo de animal, o podemos decir este animal es distinto de este otro, o este es un nuevo pájaro, a diferencia de una nueva ave. Eso
es una gran diferencia con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, hoy día, lo que necesita es grandes volúmenes de datos para ser entrenada y además de eso, habitualmente requiere de situaciones que sean más o menos predecibles. Por ejemplo, puede haber situaciones en que definitivamente el auto que se maneja solo podría ser absolutamente impredecible. Y en ese sentido, uno de los grandes temas que hay hoy día para resolver es cómo logramos tener un aprendizaje no supervisado versus el aprendizaje supervisado, que es cuando sabemos más o menos cuál es la respuesta correcta. En ese sentido, una de las grandes respuestas que hay, o una de las cosas que está hoy día desarrollándose, tiene que ver con el aprendizaje reforzado. El aprendizaje reforzado o por reforzamiento tiene que ver con que, al igual como nosotros entrenamos a veces un perro, ¿no es cierto? Y el perro, cuando hace un acto positivo, le entregamos un estímulo positivo, le damos una galleta, le damos un alimento. En este caso, lo que hacemos es que entrenamos la máquina para que efectivamente, cuando él logra hacer algo correcto, le entregamos una recompensa. En ese sentido, una de las tecnologías que hoy está disponible se llama el OpenAI Gym o OpenAI Gym, que es básicamente un framework para este tipo de aprendizaje por refuerzo. Sin embargo, hoy día lo que tenemos es que el estado del arte es que no tenemos algoritmos que sean del todo completamente sin supervisión. O sea, estamos hablando de un extremo ideal. Hoy día en general lo que tenemos es que fundamentalmente lo que ha sido más efectivo son algoritmos de semisupervisados o algoritmos a través de refuerzo. Bueno, el punto ahora viene, tenemos que aterrizar esto, tenemos que llevarlo a nuestro negocio, sabemos más o menos cuál es el estado de la inteligencia artificial y bueno, lo que nos queda preguntar ahora, ¿qué tecnologías hay disponibles? En este slide, lo que quiero mostrarles es que todas estas tecnologías están disponibles. En el sector inferior del slide, en el sector izquierdo, ustedes pueden encontrar la fuente original de este artículo y ahí ustedes pueden investigar todas estas tecnologías. En particular, yo voy a comentar algunas, sobre todo lo que tiene que ver con el área de Tech User Tools, en el área de, sobre todo, aquellas que sean open source o que estén disponibles para, digamos, todo lo que ustedes quieran. La tecnología que tenemos aquí, la primera tecnología que tenemos disponible y que podemos incorporar, y ustedes la pueden, obviamente, utilizar dentro de su compañía, se llama Deep Dive. Y Deep Dive lo que permite hacer, de acuerdo a lo que relata el propio sitio, ¿no es cierto?, es extraer valor a partir de lo que ellos llaman el Dark Data. ¿Qué es el Dark Data? Es como ¿no es cierto?, como la materia oscura. Tiene que ver con toda aquella información que está disponible a través de la web en forma de texto, tablas, figuras, imágenes, y que es en el fondo lo que se denomina información no estructurada. Y lo que yo quiero hacer es tomar esa información no estructurada y transformarla en información estructurada. Es decir, quiero llevarla probablemente a una base de datos relacional donde pueda tomar provecho de eso. La data es fundamental. En todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, el contar con datos es fundamental. No es un tema tan solo de algoritmos, el contar con datos. Es algo fundamental y Deep Dive resuelve esa problemática. Ahora, la gracia que tiene es que además de eso, Deep Dive nos permite de alguna manera no solamente transformar esta data en estructurada, sino que además de eso establecer relaciones, hacer inferencias en torno a hechos o hacer inferencias en torno a esas datas y de alguna manera sacar algunas características y obviamente siempre manejándolo dentro de lo que es una base de datos relacional. DeepBot es bastante parecido a Deep Dive, pero está más orientado para la extracción de contenido y tiene básicamente la gracia que permite esto sin necesidad de entrenamiento y permite extraer datos fundamentalmente de productos. Esto tiene una orientación más comercial y está orientado a identificar productos, sus características, obtener de qué se trata un producto, cuál es su evaluación,
cuáles son sus características distintivas versus la competencia, etc. En el ámbito de lo que es Machine Learning tenemos también a MXNet, que básicamente hoy día también ustedes lo pueden ocupar, tiene soporte para 7 lenguajes de programación distintos y permite, en este caso, también operar de manera distribuida en la nube, puede funcionar en Azure, en Amazon Web Services, y es una plataforma para efectivamente implementar Machine Learning. Dentro de los kits más populares también para hacer Machine Learning está el Scikit-learn, que es un kit de Machine Learning hecho en Python, que tiene básicamente todos los algoritmos numéricos que se ocupan típicamente dentro del área de Machine Learning, y además de eso incorpora herramientas para data mining y análisis de datos. Café es, en este caso, un proyecto, ¿no es cierto?, desarrollado por Berkeley, que es un framework para Deep Learning. Deep Learning ya es una evolución de las redes neuronales, donde de alguna manera tenemos ya redes neuronales a distintos niveles colaborando entre sí. Estoy dando una expresión simple de lo que es la Deep Learning. Y en ese sentido, este es un framework que también ustedes lo pueden ocupar. Existe también una versión Java, que no de Café, sino que también está disponible para la gente que quiera utilizar técnicas de Deep Learning en Java, que es Deep Learning for Java, así se llama. La otra tecnología disponible y más conocida es TensorFlow, que es el algoritmo o es la tecnología que dispone Google para nosotros para hacer también Deep Learning, y en este caso es la parte de lo que se ocupó también en AlphaGo. Y dentro de las cosas que también hoy día están muy en uso es Apache Spark, y en particular una de las cosas que integra Apache Spark es la MLlib, que es la biblioteca para hacer Machine Learning dentro de Apache Spark. Aquí hay un punto de unión entre lo que es Big Data, como ya me he mencionado varias veces durante el transcurso de este webinar. Los datos son clave para poder sacar, en este caso, provecho de la inteligencia artificial. Por lo tanto, en realidad, Big Data brilla cuando realmente se aplica sobre él temas de Machine Learning, temas predictivos, temas efectivamente, por ejemplo, de máquinas de recomendaciones, y eso se construye básicamente ocupando Machine Learning. Por eso no es sorprendente que, en este caso, de la mano de Apache Spark, vaya una cosa como MLlib. En ese sentido, bueno, la pregunta es, efectivamente, el aprendizaje de máquinas, por lo menos por lo que ya hemos revisado, efectivamente está disponible para todos, pero no solamente la frase que quiere decir que hoy día hay tecnología disponible, sino que hay una preocupación genuina, en este caso, de que la inteligencia artificial se mantenga de alguna manera resguardada. En ese sentido, los temores de que la inteligencia artificial pueda ser mal utilizada son reales. O sea, efectivamente, no cabe la menor duda que la industria de defensa, la industria militar, probablemente utilice inteligencia artificial para mejorar objetivos, para mejorar su poderío militar, para lograr espiar nuestras conversaciones telefónicas. Y en ese sentido, el temor del gran hermano es algo real, digamos. Sin embargo, hay organizaciones como OpenAI, que son organizaciones que no son non-profit, es decir, que no buscan el lucro, que hacen investigaciones de inteligencia artificial, y lo que buscan ellos es que todo su trabajo vaya en beneficio de la humanidad y que no estén, además de eso, sujetas a los intereses de una industria en particular. Y ahí mencionábamos un poquito lo que era el OpenAI Gym, que es el toolkit para, en este caso, entrenar algoritmos de aprendizaje mediante reforzamiento, y ustedes pueden ahí encontrar varios ejemplos, como por ejemplo Pong o Go, pero que aprenden a través de aprendizaje reforzado. Y eso ustedes lo pueden ocupar en cualquier minuto, es de libre acceso, y ese es el esfuerzo hoy día que está trabajando la organización OpenAI. Sin duda, hoy día el gran tema tiene que ver con la autonomía. Lo que se ha buscado siempre es que la inteligencia artificial
de alguna manera se piensa que va a ser autónoma. Tenemos autos que se conducen solos. Un ejemplo, entre paréntesis, de Machine Learning de clasificaciones son los algoritmos que permiten clasificar correo en spam. Por lo tanto, siempre pensamos, cuando la prensa le da mucha cobertura a lo que tiene que ver con la autonomía. Y eso, claro, nos asusta. Siempre pensamos que nos va a reemplazar. Pero la verdad es que hoy en día, uno de los grandes temas tiene que ver con que el uso de la inteligencia artificial puede ser colaborativa con los humanos. Hoy día lo que tenemos son muchos ejemplos de máquinas de recomendaciones. Por ejemplo, existen sitios de moda que en realidad lo que hacen es que hoy día, a partir de reconocer ciertas características nuestras, nuestros patrones de navegación, más algunos de nuestros gustos, comentarios en redes sociales, ellos pueden establecer recomendaciones que además de eso pasan por expertos de moda, que finalmente nos dan una recomendación final en torno a qué cosa comprar. Y eso es un ejemplo claro de colaboración de la inteligencia artificial. Y es ahí cuando hablamos de la inteligencia aumentada. Hoy día lo mismo sucede con cosas como Waze o como los sistemas de navegación GPS que nos dan recomendaciones en torno a navegación, pero muchas veces nosotros sabemos que podemos mejorar esas decisiones. Entonces lo que tenemos sí es que tomamos decisiones más informadas al saber que más adelante se encuentra un atochamiento o un taco. Entonces eso es lo que se llama la inteligencia aumentada y de eso vamos a ver mucho. Otro ejemplo puede ser salud. En salud, con todo el historial clínico que se tiene de los pacientes, perfectamente podríamos lograr mediante un sistema rápido de preguntas y respuestas, una suerte de triage, podríamos, por ejemplo, determinar una probabilidad alta de que algo sea realmente una urgencia y priorizarlo de mejor manera. Esto es fundamental cuando sabemos que en muchos lugares del mundo, incluyendo nuestro país, Chile, los consultorios, por ejemplo, se encuentran atochados de gente y uno de los temas es saber discriminar bien cuál es realmente una urgencia de manera de lograr salvar vidas. Y eso lo podemos hacer, por ejemplo, si contamos con toda la data de un paciente clínico, haciendo un pequeño set de preguntas y respuestas automáticos y apuntar a que esto efectivamente es algo que requiere una urgencia inmediata. Más allá de, y eso es una recomendación de asistencia, sin embargo, obviamente eso siempre está sujeto al diagnóstico del doctor ahí. Dentro de los casos de uso concretos y reales de cosas que ustedes pueden hacer hoy en sus negocios, obviamente está el tema de los bots. Los bots están de moda, efectivamente están bots everywhere, como dice el slide, pero básicamente hoy día ustedes, con el uso obviamente de estas tecnologías que están disponibles, más obviamente especialistas que logren entrenar estas máquinas, ustedes pueden dar respuestas automáticas en contexto para sus clientes, donde además de eso van a poder extraer información de las preguntas que les hagan sus clientes de manera mucho más eficiente, manejar un contexto de la conversación y todo eso hacerlo de manera más automatizada. Eso es gracias a la tecnología de los bots. Eso es algo que está disponible hoy y ustedes lo pueden hacer. Entender semánticamente una conversación es algo que hoy día se puede hacer. Vamos a revisar una demo de grooming que precisamente tiene que ver con entender semánticamente una conversación. Grooming es el intento de abuso de un adulto hacia un niño ocupando básicamente las redes sociales. Y eso es algo que se puede hacer hoy día ocupando técnicas de procesamiento de lenguaje natural. El otro tema que no es menor es el procesamiento de info no estructurada. Uno de los grandes problemas hoy en día, por ejemplo, en el área del B2B, del business to business, es el procesamiento de la info no estructurada. Por ejemplo, muchas compañías que hacen negocio con otras compañías reciben órdenes de compra en distintos formatos. Reciben una orden de compra mediante un correo, reciben una orden de compra que viene en un PDF atachado en un correo, ese PDF fue generado por su propio RP, o sencillamente reciben una orden de compra de manera telefónica, o a lo mejor efectivamente lograron hacer una integración entre sistemas mediante web. Sin embargo, los tres primeros casos, el correo con un PDF atachado
y el tema de una llamada telefónica nos introducen ciertas situaciones que requieren procesamiento manual. Gracias al procesamiento de info no estructurada, yo puedo entrenar máquinas para que efectivamente logren extraer esos datos y procesarlos, o que puedan procesar imágenes y sacar esos datos, o que puedan tomar a partir de la voz, transformarlo en texto y finalmente extraer ese texto y transformarlo, digamos, en data estructurada. También con técnicas de tipo, con técnicas de tipo deep learning, ¿no es cierto? Puedo entrenar, por ejemplo, puedo entrenar una máquina que en este caso sea capaz de reconocer que una góndola de supermercado le falta, digamos, reposición, está quedando sin stock de producto, y de esa manera gatillar automáticamente el llamado al reponedor. El otro tema que hablamos es de predicciones o de recomendaciones. En el fondo, lo que se llaman en inglés Instant Insights, que tiene que ver con cómo ustedes utilizan en distintos tipos de elementos para, por ejemplo, a partir de tener datos asociados a líneas de tiempo, ustedes pueden deducir tendencias, ciclos, estacionalidades, y ocupando técnicas de aprendizaje de máquina pueden hacer clasificaciones, pueden hacer clustering, que es agrupación, y finalmente predicción. Eso es algo que ustedes hoy día lo pueden construir. Por ejemplo, podrían determinar cosas que son relativamente obvias, pero por ejemplo ver cómo cambia el comportamiento de un consumidor o en términos de sus comportamientos de crédito, por ejemplo, asociado a los eventos deportivos. ¿Cuál es el comportamiento hoy día de un consumidor para solicitar un crédito durante la Copa América, durante la Copa Mundial de Fútbol, durante las Olimpiadas, y ver si esos patrones cambian o no cambian, y de esa manera también predecir un poco cuál va a ser el comportamiento de esa persona. También el otro tema el otro caso de uso muy importante es monitoreo de fraude. El monitoreo de fraude tiene varias aristas, todas vinculadas al tema de inteligencia artificial, que se puede utilizar data mining para clasificar, clusterizar y segmentar los datos, y obviamente encontrar asociaciones o patrones interesantes asociados a fraude. Pueden ocupar también sistemas expertos que permitan de alguna manera, mediante sistemas de reglas, detectar fraude. Pueden hacer reconocimiento de patrones para detectar clasificaciones, clústeres o patrones sospechosos con o sin supervisión. Pueden ocupar técnicas de machine learning para automáticamente identificar las características del fraude. Y redes neuronales, ustedes también las pueden entrenar para aprender de patrones sospechosos y después detectar esas conductas. En ese sentido, antes de ir a algunas demos de ejemplos sencillos que vamos a ver acá, tiene que ver con la ética que hay detrás. Sin duda, el gran temor siempre con respecto a inteligencia artificial es que surja Skynet o la Matrix. Por eso puse esta imagen acá, que es de Fernando Savater, que es uno de mis filósofos favoritos, que tiene que ver con la ética para Amador. Yo comparto la visión de que lo que más nos asusta siempre a todos los seres humanos es que la inteligencia artificial sea tan despiadada como nosotros mismos, como los seres humanos. Lo que nos asusta de la inteligencia artificial es que en el fondo sabemos que los seres humanos tienen comportamientos que son nocivos, negativos, etc. Y eso es lo que más nos asusta. Es decir, que la inteligencia artificial resulte ser tan mala o tan poco ética como a veces los propios seres humanos. Ejemplos hay. Los temores son fundados porque efectivamente tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo Tide de Microsoft, que era un bot conversacional que aprendió a partir de la conversación con las propias personas a ser racista. Y en ese sentido existen esos problemas. Google también tuvo algunos problemas con su clasificación de imágenes cuando identificó una pareja de afroamericanos y le puso el label de gorilas. Eso es básicamente porque las máquinas de aprendizaje aprenden a veces incluso de nuestras propias malas conductas y pueden llegar a tener comportamientos racistas o de discriminación. Sin embargo, el problema sigue siendo a nivel humano, porque las máquinas no revelan otra cosa que nuestros comportamientos humanos. Bueno, sin más, vamos ahora rápidamente a algunas demos sencillas que tenemos acá, donde, por ejemplo, acá tenemos un clasificador de correos.
Este clasificador de correos lo que hace es un análisis semántico de un texto que puede venir, por ejemplo, contenido dentro de un correo, y lo que hace es analizar el contenido del correo y enrutarlo directamente o automáticamente a un workflow. De esa manera se ahorra un paso que es el procesamiento humano, en este caso, de entender de qué se trata el correo y gatillar una solicitud. Por ejemplo, vamos a colocar aquí, acá tenemos un ejemplo sencillo que reconoce dos situaciones. En el caso de programación, una de las cosas, o del desarrollo, una de las preguntas más frecuentes es, necesito realizar este trabajo, ¿cuánto tiempo va a tomar? Y eso es lo que se conoce como un workflow de cubicación. Y tenemos otro ejemplo claro que es, por ejemplo, vacaciones. Entonces, vamos a reconocer esos dos tipos de correos y vamos a ver un poco cómo se da esta interacción mediante el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, vamos a colocar aquí, así como, hola, necesito saber cuánto tiempo podría tomar el desarrollo de esta tarea. Si yo digo esto, envío este correo, esto, si se fijan bien, el algoritmo lo clasificó como que corresponden con una probabilidad de 80.46% a una estimación y vacaciones un 19.54%. Entonces vamos a colocar la misma hora. Hola, necesito tomar 5 días a partir del lunes. Entonces, en este caso, la probabilidad, a pesar de que hay varias similitudes, y no he mencionado literalmente la palabra vacaciones, la conversación, ¿no es cierto? En este caso, el clasificador clasifica automáticamente este texto como que es una solicitud de vacaciones con una probabilidad del 99.41% y una estimación, y una probabilidad de 0.59% que se trata de una estimación, ¿ya? La segunda demo que vamos a ver acá es una conversación, es lo que se llama el detector de grooming. Grooming es el intento de abuso por parte de un adulto, ¿no es cierto?, que intenta obviamente obtener ventaja a partir de las redes sociales con respecto a un niño. Es decir, lo que se busca acá es que el adulto lo que hace es que establece un vínculo con el niño a través de conversaciones, ¿no es cierto? Y una vez que se gana la confianza, probablemente intenta abusar del niño o por lo menos obtener alguna imagen que en este caso viola la intimidad del niño y obviamente es un abuso. Entonces vamos a comenzar a conversar con esto. Entonces, si ustedes se fijan bien, la conversación comienza a desarrollarse. Y a medida que van sucediendo cosas, la probabilidad de grooming comienza a aumentar en la medida que voy colocando ciertas frases que son más reveladoras. Por ejemplo, es un algoritmo basado en máquinas de aprendizaje que fue entrenado a través de conversaciones reales, obteniendo o rescatando sitios o obteniendo información a partir de sitios que se encuentran en la Deep Web, donde rescatamos este tipo de conversaciones y logramos entrenar el algoritmo para que, de alguna manera, arroje una probabilidad certera cuando tenemos un intento de grooming por parte hacia un niño, ¿ya? Y esto podría ser incorporado como un plugin, ¿no es cierto?, a las redes sociales de tal forma de proteger a esos niños. Ok, creo que estamos prácticamente justo en el tiempo. Dijimos que íbamos a finalizar a las 13 horas. Y quiero agradecer, obviamente, la presencia de todos ustedes. Y los invito, digamos, a seguir en la conversación. Ojalá puedan participar de futuros webinars. Y ojalá, además, nos puedan hacer llegar sus preguntas. Si pueden dejar sus comentarios dentro del video, los vamos a estar revisando. Denos un like, además. Y, por supuesto, sin duda, todas sus preguntas ahí mismo en YouTube. Nos vamos a encargar de revisarlas y, por supuesto,
contestarlas. Muchas gracias por su tiempo. Oye, bueno, me sumo a las palabras acá de Ubaldo, le damos las gracias a las personas que nos vieron, gracias por su asistencia. Bueno, a través de los chats acá de YouTube o a través de Hangout nos pueden dejar sus preguntas o nos pueden hacer llegar las preguntas al mail comercial@exe.cl o a nuestra página de LinkedIn, también pueden llegar ahí y dejarnos sus preguntas. Bueno, esto es una nueva iniciativa que estamos realizando nosotros como empresa. La idea es que esto se vaya repitiendo mes a mes. Así que, bueno, atento a las redes sociales porque ahí vamos a estar avisando con tiempo cuáles van a ser los próximos webinars que vamos a estar realizando acá desde EXE. Y, bueno, muchas gracias a todos por habernos visto y, bueno, hasta la próxima.